Buenos días a todos. De nuevo, bienvenidos al webinar de Rocketbot. Aquí les presento a Rafael Fuentes, que es la persona que nos va a estar acompañando del equipo de Rocketbot y que hoy va a estar llevando a cabo la presentación. Pueden escribir sus dudas en el chat de aquí de Zoom, o también me las pueden mandar a mí, como prefieran, para tratar de tener un espacio de dudas al final. Si te parece, Rafael. Sí, totalmente. Y con eso, bueno, vamos a empezar a darle la palabra a nuestro expositor de hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias CompuSoluciones por la invitación. La sesión de hoy día vamos a hablar sobre RPA o Robotic Process Automation. Más fácil a veces en español como automatización de procesos con robots de software. La idea de esta sesión es que vamos a ver distintos temas, como qué son los robots de software, cuál es el valor del RPA, temas de centros de excelencia, cuáles son los mejores equipos, si desarrollar interno, desarrollar externamente, cómo controlamos los robots, etc. Hay un tema interesante, en los últimos años se viene hablando mucho de transformación digital, pero esa transformación digital realmente no es de ahora. Esa transformación digital ocurre desde el minuto que pasamos de la máquina de escribir en el fondo al computador. Y el hecho de que hayamos pasado en el fondo a trabajar con computadora o en el fondo en esta transformación, es que cada vez las empresas se fueron adueñando o adquiriendo en el fondo una cantidad de software bastante alto en volumen, lo cual hizo de que en el fondo las personas tuviesen que estar día a día interactuando con distintas herramientas. Y empezamos a ver en el fondo con el largo del tiempo de que hay personas que están interactuando con un ERP, o están interactuando con un CRM, o están interactuando con una página web, o una plataforma cloud, etc. Hoy día el mundo ya, el tema del on-premise y el cloud cada vez es mayor. El tema de la API nos ayuda mucho a veces en conectar cosas, pero el gran problema es que finalmente estamos trabajando con muchos sistemas islas, y que el gran problema que ocurre es que finalmente la persona, el ser humano, no está haciendo más allá que un conector entre estas plataformas. O sea, muchos de nosotros en nuestro día a día, y me incluyo cuando yo trabajaba como funcionario público, me tocaba estar constantemente revisando plataformas, por ejemplo, de la dirección de presupuesto, descargar información de la dirección de presupuesto e irme a revisar con los distintos programas sociales si los presupuestos se estaban adjudicando o no se estaban adjudicando. Y ese tipo de información, claramente, mi único rol era conectar la dirección de presupuesto con los distintos programas. Finalmente, mi valor agregado no estaba ni en mejorar el presupuesto, ni cómo optimizarlo, ni hacer cosas nuevas, etc. ¿Ok? Entonces, finalmente las personas hemos perdido la opción en el fondo de generar valor, y un gran porcentaje de nosotros en el día a día solamente estamos haciendo tareas repetitivas y que consumen tiempo y que muchas veces no permiten que podamos desarrollar otras habilidades nuestras, como por ejemplo la creatividad o la creación de nuevos procesos, la optimización o también la generación de nuevos productos. El RPA es una tecnología que viene a, como digo yo, un poco a desafiarnos frente a esta situación. Hay personas que a veces se asustan con el tema del RPA porque dicen automatizar, nos va a quitar trabajo, etcétera. Pero el tema que finalmente es un poco lo que yo les decía hace un momento, es que, ¿qué es mejor, ¿no? Sentirme bien por generar valor o sentirme bien porque tengo un trabajo seguro. Y justamente a nosotros nos ha pasado casos, como trabajamos con una aerolínea eh, que se llama Sky Airlines, y en esa aerolínea trabajaba una chica en el área de cobranza, y le tocaba el tema de cobrar facturas. Sobre todo le tocaba cobrar factura al Estado. Ustedes no, o sea, yo creo que si ustedes piensan cómo funciona Colombia o cómo funciona cualquier país, van a entender en el fondo la cantidad de servicios o la cantidad de ministerios que existen, que ocupan presupuestos, por ejemplo, para volar, ¿no? Y el gran problema es que cada uno de estos servicios, cada uno de estos ministerios genera en el fondo estas compras, y generalmente el Estado no es el mejor pagador.
Entonces tienen que ver cómo en el fondo las empresas cobran esas facturas. Y resulta que el gobierno de Chile tiene una plataforma para que tú cobres las facturas que ya tienen más de 90 días, por así decir. Pero el gobierno, como no le gusta que le cobren, como cualquier gobierno, le gusta cobrar a ellos impuestos, pero no le gusta que les cobren, resulta de que nos dicen que tenemos que subir todas estas facturas a una plataforma de gobierno. Pero para subir la factura a la plataforma de gobierno tengo que subir una cantidad de datos X y además completar un captcha. ¿Cuál era el rol de esa persona con la cual nosotros vimos este proceso? Y era que al mes tenía que procesar 2.500 facturas. Entonces, finalmente, su rol no era subir 2.500 facturas, lo que estaba realmente haciendo era completar 2.500 veces un captcha al mes. Entonces, yo ya se lo decía en broma, pero yo le decía, oye, entonces cuando tú vas por la calle vas identificando buses, ya vas identificando semáforos, ya vas identificando el yate, porque finalmente imagínate estar haciendo ese trabajo 2.500 veces en el mes y hacer eso durante 3 o 4 años. Entonces, claramente la pregunta que nosotros le hicimos fue, ¿tú quieres seguir haciendo eso? ¿O tú quieres en el fondo ver cómo generas valor como persona? Y justamente la respuesta fue esa. A veces las personas se asustan mucho con la automatización, pero también la automatización tiene que hacernos ver dónde somos útiles y dónde en el fondo como humanos somos valiosos. Y es por eso que este tema del RPA es tan importante, porque ya hay muchas empresas que lo están adoptando. El crecimiento del RPA para este año debería terminar en un mercado aprox de 12 billones de dólares. Este gráfico es súper importante por dos cosas. Uno del lado de la empresa y otro del punto de vista de las personas. Del lado de vista de las empresas significa que ya hay, seguramente en la industria de ustedes o en otra industria, ya hay empresas haciendo RPA. La pregunta es, ¿hace cuántos años están haciendo? Resulta que yo he tenido algunas conversaciones con empresas que llevan haciendo RPA hace 5 años y los ahorros que están logrando superan a veces hasta los 50 millones de dólares al año versus cuando no estaban haciendo automatización. El problema no es si ya estoy haciendo automatización. El problema ocurre cuando no lo estoy haciendo. Porque finalmente, si yo estoy compitiendo con una empresa que partió automatizando hace 5 años y yo recién ahora voy a automatizar, esa empresa ya tiene un avance de 5 años. El problema es que cuando las empresas se enfrentan a la automatización y logran encontrar la importancia de la automatización, porque la automatización, el foco no es reducir costos, después vamos a ver cuáles son los otros puntos que se manejan, pero cuando ves la automatización como un punto estratégico de la compañía, te das cuenta que se puede convertir en un diferenciador. ¿Y por qué se puede convertir en un diferenciador? Porque hay empresas que, por ejemplo, automatizan todo lo que es atención al cliente. ¿Qué pasa si automatizo atención al cliente? Que finalmente yo cualquier solicitud la puedo dar en mucho menos tiempo. Tenemos casos, por ejemplo, bancos que podían pasar de 5 días a pasar a 1 minuto 40 segundos. Y lo mismo están haciendo, por ejemplo, las telcos. Las telcos están automatizando mucho la parte del contact center. ¿Y por qué? Y eso también para nosotros tiene que ser una pregunta importante. O sea, ¿qué está haciendo mi competencia que no estoy haciendo yo? ¿O qué puedo hacer yo que mi competencia no está haciendo? Entonces, es por eso la importancia del RPA desde el punto de vista de la empresa. Y por otro lado, también es importante pensarlo desde el punto de vista de yo como humano, del punto de vista de decir, oye, yo voy a automatizar estos procesos, pero, espérame un segundo, yo voy a automatizar en el fondo los procesos y, eh, y esas personas que están automatizando procesos son personas que en el fondo hoy día se están diferenciando del resto de sus compañeros de trabajo. Los que están aprendiendo sobre RPA, a construir un robot, a documentar, a generar manuales de usuario, etcétera, son personas que ya están entrando en esta ola. El tema es que cuando esas personas entran en esta ola se convierten ya en un activo y en un valor importante para cualquier empresa. Porque cualquier persona quisiera tener a un experto, por ejemplo, en automatización de recursos humanos, o cualquiera quisiera tener un experto en compras, que sepa automatizar, etcétera. Entonces, hay dos puntos importantes. Uno, del punto de vista de las personas, por qué el RPA es tan importante, y segundo, el tema de la empresa.
Y bueno, ¿y qué es el RPA? El RPA, más allá de las siglas, yo lo defino como la emulación del comportamiento humano frente a una computadora. ¿Qué significa eso? Que el robot va a ser capaz de emular nuestras manos, va a ser capaz de emular nuestros ojos y va a poder tomar control del teclado, va a poder tomar control del mouse y va a poder tomar control de la pantalla. Por lo tanto, de alguna manera va a ser capaz de poder hacer clic en objetos, va a poder loguearse, va a poder interactuar con una plataforma, etc. Es importante diferenciar el RPA de la inteligencia artificial. A veces hay personas que lo confunden. Y la diferencia es que la inteligencia artificial pasa a ser el cerebro del humano. Lo interesante de eso es que hay gente que está uniendo a todo el mundo, donde yo mezclo el cerebro, mezclo los ojos, mezclo las manos, y el resultado de eso es lo que se le llama hiperautomatización. Entonces, si volvemos al tema del RPA, además de emular el comportamiento humano, también nos va a permitir poder administrar una fuerza de trabajo digital. Eso significa que nosotros podemos tener diferentes tipos de robots operando en distintas áreas o en distintas partes de la empresa y vamos a poder en el fondo estar controlando cada una de esas tareas que está haciendo, administrar colas de trabajo, etc. Y también, y este es uno de los puntos que yo siempre entre comillas, critico, pero yo digo, a veces las empresas lo tienen que hacer porque la única manera es hacer en el fondo que los sistemas, integrar los sistemas. O sea, lo ideal sería es que todas las plataformas se integren vía API, no necesariamente con un robot que emule el comportamiento humano, pero sabemos que muchas veces eso no es posible. Entonces, si lo resumimos, el RPA finalmente son robots de software que interactúan con nuestras manos y nuestros ojos, no nuestro cerebro. ¿Y qué puede hacer un robot con nosotros? Pues el robot puede loguearse en aplicaciones, puede extraer contenido de distintos documentos, puede transferir datos entre sistemas, copiar y pegar datos extraídos, conectar APIs, copiar y pegar, mover carpetas, leer, escribir y enviar correo adjunto, usar planillas de cálculo, por ejemplo. Y este es un ecosistema frente al cual en el fondo el robot puede interactuar. ¿Qué significa eso? Que el robot va a poder interactuar con archivos, por ejemplo, como un XML, va a poder interactuar con portales web de cualquier tipo, va a poder trabajar con sistemas legados, por ejemplo, como una S400, vamos a poder trabajar con documentos digitales, con PDF, vamos a trabajar con bases de datos, vamos a trabajar con sistemas enterprise, vamos a trabajar con planillas de cálculo o con ofimática, y vamos a poder trabajar también con todo lo que significa correo electrónico. ¿Qué tipos de robots existen? Existen dos que son los más conocidos, pero existe otro que en el fondo es un híbrido. Están los robots atendidos, están los robots desatendidos y están los robots con intervención humana. ¿Qué es un robot atendido? El robot atendido es todo aquel robot que va a necesitar que nosotros le demos una acción para que se ejecute. Esa acción en el fondo es manual. Y por otro lado también tenemos los robots desatendidos. Los robots desatendidos son aquellos robots que no necesitan de, perdón, no necesitan de una intervención humana para su funcionamiento. Entonces son robots que pueden estar escuchando distintas acciones y en base a esas acciones el robot va a poder trabajar. Por ejemplo, podemos integrar un robot, por ejemplo, con un chatbot, donde ese chatbot puede recibir una solicitud, por ejemplo, como una activación de clave o una solicitud a recursos humanos, por ejemplo, de vacaciones, etcétera, y el robot con esa acción de mensajería está escuchando, se lo va a consumir y se va a ir a ejecutar el proceso y va a devolver la información. Y por otro lado, existe lo que es la robot con intervención humana. ¿Y qué es un robot con intervención humana? Por ejemplo, un robot que quisiéramos hacer, por ejemplo, de transferencias bancarias. ¿Qué pasa si tenemos facturas, por ejemplo, por pagar y que no hemos pagado y queremos que el robot las procese? El robot perfectamente podría ir, tomar esta factura, hacer el proceso, meterse en la página del banco, generar este proceso de transferencia, y cuando vas a transferir, seguramente lo que va a hacer el banco es pedir el código de seguridad. Entonces, cuando ese código de seguridad se solicita, automáticamente llega una notificación, por ejemplo. Puede ser por WhatsApp, puede ser un mensaje de texto, puede ser un correo, donde el robot dice, oye, por favor, necesito ayuda, necesito que me des el código de seguridad del banco, y yo con ese código de seguridad voy a terminar la transferencia.
Entonces, finalmente, ese teléfono que nosotros le vamos a dar al robot es seguro, porque es un teléfono a lo mejor mío, me va a pedir a mí el código del robot, yo se lo voy a dar y el robot va a transferir. Entonces, esas son cosas en el fondo que podría hacer un robot que tiene intervención humana. Tenemos un tema que es interesante y es que el RPA compite con otros tipos de soluciones. El RPA siempre va a ser una solución que yo encuentro que es más económica, es más rápida, no necesitamos estar modificando los sistemas o estar creando API, aunque sea lo mejor, pero muchas veces crear una API no es tan rápido, nos toma mucho tiempo y a veces necesitamos hacer algo rápido y mucho mejor un RPA. El RPA puede ser liderado por áreas de negocio, no es necesario que lo tome tecnología, por ejemplo. Y por otro lado, es altamente escalable. A pesar de que no necesariamente que esto sea algo liderado por tecnología, siempre es importante que tecnología participe. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos a lo mejor tener equipo, habilitar permisos, acceso a las plataformas, etc. Entonces siempre es necesario sí o sí que tecnología sea parte de estos procesos. Y el RPA en base a eso compite, por ejemplo, con todo lo que es el outsourcing de procesos, compite también con lo que son los BPMS y también con el desarrollo de plataformas a medida. Pero la gracia lo interesante en el fondo del RPA es que el RPA en el fondo, uno, la velocidad de ejecución es mucho más rápida y por otro también no necesito modificar los procesos de una gran manera, sino que yo podría exactamente pedirle a una persona que hace una conciliación bancaria que me describa en un manual cómo hace esa conciliación bancaria y luego yo eso se lo paso al robot y el robot va a hacer exactamente lo que le generamos en ese manual. ¿Por qué es importante usar RPA? Y estos son una de las cosas que yo le llamo los objetivos. Yo soy muy de la idea de que el costo del RPA es lo que se habla como beneficio u objetivo del RPA. Yo lo miro más como un resultado. O sea, muchas marcas de RPA les van a decir, bueno, agarra el RPA y el RPA te va a ayudar a reducir tantos porcentajes de costo y finalmente ocurre eso porque, claro, los licenciamientos muchas veces son muy caros. Entonces, finalmente, lo que termina ocurriendo dentro de una organización es que el robot termina compitiendo con el humano y si yo junto a los dos, veo muy difícil que puedan colaborar porque ya se encarece mucho el proceso. Pero una de las cosas interesantes que nosotros cambiamos de mentalidad con Rocket es que el licenciamiento es más bajo, es mucho menor, y la visión nuestra es que el robot no sea una competencia del humano, sino que en el fondo tiene que esto ser una especie como de cyborg, que significa que un cyborg en el fondo un humano con características de robot. ¿Por qué? Porque en el fondo el robot debería generarnos valor a nosotros como personas. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos al robot desde esa perspectiva, nosotros vemos que los objetivos son distintos. Uno, que en el fondo voy a ser más eficiente, voy a hacer más cosas en menos tiempo, voy a mejorar la calidad del trabajo porque el robot se va a equivocar menos. Voy a ser más escalable, sí, porque el robot yo lo puedo copiar y pegar y voy a tener 2, 3 o 4 o hasta 10 robots ejecutándose al mismo tiempo. O, por ejemplo, el tema de mejorar la experiencia del cliente. ¿Qué hacemos si el cliente necesita esto ya? Y no en 5 días. Y el otro tema interesante es que muchas veces la hoja de vida de una empresa está en una planilla Excel. Entonces los robots hoy día nos ayudan mucho a generar data que está ahí, está guardada, pero nadie la conoce, nadie la usa, nadie la estudia, y el RPA permite también hacer eso. Entonces esto es súper interesante. Hay un tema interesante que tiene que ver con la calidad, y que es un caso que a mí siempre me gusta compartirlo porque fue con todo este tema del COVID. ¿Y qué pasó? Que encontramos un problema que estaban teniendo los laboratorios. Los laboratorios informan los resultados de los PCR a los gobiernos. El gobierno toma esa información y con esa información es que a nosotros nos dicen todos los días la cantidad de contagios, contagios graves, camas críticas, todo lo que ustedes ya en el fondo viven día a día. Lo interesante de esto es que nos dimos cuenta, por ejemplo, que los laboratorios tienen aproximadamente un 10% de la información que envían a los gobiernos está errónea. ¿Y está errónea por qué? Porque son personas las que ingresan los datos a la página del gobierno. Y el problema es que el cansancio, los problemas personales, los problemas económicos y cualquier otro tipo de problemas, muchas veces a nosotros los humanos nos ganan. Entonces, cuando yo tengo que ir y registrar 3.000 contagios diarios
10.000 contagios diarios y los exámenes, etcétera, claramente las personas sí van a cometer un error. Y es imposible que no lo cometan. Porque el estar pensando en otras cosas, porque el estar cansado afecta, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo en estos casos? Se implementaron estos robots en un gobierno, en un laboratorio, y la tasa de error bajó del 10% a un 0%. Entonces imagínense si al mes yo estoy informando 400.000 casos de PCR y que 40.000 de esos vayan con error. O sea, es súper importante porque finalmente los gobiernos tienen que tomar decisiones y políticas públicas en base a esa data. Pero si el 10% está mal, puede significar que a lo mejor 10 personas no están contagiadas o el 10% de esas personas sí están contagiadas. Entonces, eso es un tema interesante de cómo el RPA nos puede ayudar. Y el RPA, además de eso, nos puede ayudar en distintas áreas, como recursos humanos, finanzas, compras, contact center, etc. Y las tareas principales que hacen los robots es procesar datos, generar reportes, procesos de facturación, procesos relacionados con pago. En el área de finanzas vamos a encontrar procesos como la conciliación bancaria, como la conciliación de cuentas, todo lo relacionado a cuentas por pagar, cobranza. Y en recursos humanos vamos a encontrar procesos como nómina, inyección de datos en intranet u otras plataformas, bloqueo y cambios de clave cuando alguien se va, el cobro de incapacidades cuando las personas se enferman, etc. Y por otro lado también tenemos procesos en áreas contables, como por ejemplo el alta a proveedores, comparadores de precios, registro de factura, o los datos, por ejemplo, de un cierre contable. Y una vez que más o menos ya sabemos para qué sirve el RPA, dónde a lo mejor lo podríamos implementar, etc., tenemos que empezar a pensar cómo se inicia esto. Y esto uno de los puntos súper importantes es que acá las gerencias tienen que estar involucradas sí o sí. Es súper importante que toda la mayor cantidad de personas estén involucradas en el RPA. El RPA no es el trabajo de dos personas. El RPA tiene que ser algo que permee dentro de la institución, porque el RPA se tiene que volver algo estratégico. No tenemos que fabricar robots por fabricar. Tenemos que fabricar robots porque hay una visión en el fondo de mediano y largo plazo de por qué la automatización es algo que nos va a ayudar dentro de las empresas. Y por otro lado, además de alinear los stakeholders, también es importante encontrar procesos que sean relevantes. Y una vez que en el fondo encontramos ese primer proceso relevante, es la idea de arrancar con un piloto. Ese piloto, en el fondo, ¿qué debemos evaluar en el piloto? Debemos evaluar cuáles son los objetivos del área que vamos a pilotear. Y acá por eso es tan importante este punto. O sea, ¿qué es lo que vamos a medir realmente? Vamos a medir de que el robot se demora menos, y justamente eso es un caso interesante, por ejemplo, que nos pasó ahora con un canal de televisión. Tenían un proceso, por ejemplo, que tomaba 15 minutos diarios, es un proceso que tiene que tener el directorio a primera hora todos los días, y actualmente ya no demora 15 minutos, sino que demora 7 segundos. O sea, el robot en 7 segundos prepara toda la información en el fondo para el directorio. Y además de encontrar un proceso que sea relevante, entonces, en el fondo, arrancar ahí con el piloto. Perdón, me confundí. Sí, debemos evaluar en el fondo el objetivo del área, que eran estos 5 puntos. Por otro lado, ver cuál es el estado de la operación actual de la empresa. Es importante ver si tenemos procesos documentados, si el manual de usuario está actualizado, etcétera, porque una de las cosas que pasa muchas veces en Latinoamérica, y no solamente acá, sino que ya también me ha tocado verlo fuera, porque en algún minuto yo pensé que éramos nosotros, pero ya me ha tocado verlo en Estados Unidos, me ha tocado verlo en Europa, que es que muchas veces la información de los procesos no está actualizada. Entonces, no existe un manual, el manual de usuario se actualizó hace 5 años, el proceso se actualizó cuando obtuvimos la ISO 9001, y eso claramente nos va a poner en el fondo un stopper cuando queramos crecer en la automatización, porque lo primero que se necesita es que toda esa información en el fondo esté lo más actualizada posible. Y tercer punto, ¿cuál es el talento con el cual cuenta la empresa?
Y acá es importante identificar cuáles son esos talentos que podrían ayudarnos a que la automatización en el fondo sea un resultado eficiente dentro de la empresa. Y no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista legal, etcétera. Y después vamos a profundizar un poco más en lo que significan los equipos y ahí vamos a hablar de eso. Por otra parte, ¿qué proceso vamos a elegir? Vamos a elegir un proceso primero que tenga un alto nivel de transacciones. ¿Qué significa un proceso de alto nivel de transacciones? Idealmente un proceso que nos pueda tomar entre un 25 y un 30%. Ese es el DESTE. Si ya toma menos, seguramente cuando evaluemos el ROI nos va a dar negativo. Entonces, siempre es importante estar tomando un 25-30% del trabajo diario. Después que las tareas sean manuales y repetitivas, que los parámetros en la toma de decisiones sean limitados. Esto es súper importante porque los robots piensan de manera binaria, piensan en ceros y unos. O sea, no van a pensar a lo mejor cómo sería una inteligencia artificial desarrollada con Machine Learning y bla, bla, bla. Eso no lo vamos a encontrar aquí. O sea, y ahí es cuando empezamos a hablar de otro tipo de plataformas. Que además necesita acceder a múltiples plataformas, múltiples sistemas. Cuando eso pasa, generalmente eso consume mucho tiempo, que la información esté digital y estructurada, y que el caso de uso en fondo de la automatización sea importante. ¿Qué necesito yo para evaluar? Necesito tomar el proceso, y si el proceso es muy grande, tengo que dividir en subprocesos. Y, y cuando yo ya tengo estos subprocesos, el proceso es pequeño, lo que tengo que hacer es dividirlo en actividades. Y acá esa división en actividades tiene que ser a tal punto en que yo describo todo lo que hago. O sea, yo podría describir, por ejemplo, que a las 9 de la mañana enciendo el computador, que la primera aplicación que yo abro es SAP, que ingreso este login, este password, y lo primero que hago es revisar, por ejemplo, los movimientos bancarios, si es que hubiera movimientos bancarios adicionales al término del día. ¿Por qué es importante evaluarlo de esa manera? Y ese evaluar, la importancia de eso es evaluar primero cuál es la potencialidad de la automatización. Porque sí, nosotros decimos, sí, prendo el computador a las 9 de la mañana todos los días, pero el robot no va a ser capaz de prender el computador. Entonces son esas cosas las cuales yo voy a ser capaz de poder empezar a decir qué puede hacer el robot, qué no puede hacer el robot. Después de eso también evaluar cuáles son las excepciones, las variables y cuáles pasos pueden requerir intervención humana. ¿Y por qué es importante eso? Porque finalmente lo que yo voy a hacer va a ser evaluar la complejidad. Y adicional a todos estos puntos, siempre es importante tomar nota de los procesos con video e imágenes. Siempre es muy importante tener ese respaldo. Cuando yo tengo los procesos más o menos seleccionados, yo tomé la matriz BCG de marketing, no sé si debe haber personas que a lo mejor la conocen, pero yo lo que hice fue generar una matriz donde yo voy a calificar los procesos, donde voy a tener un eje Y que me habla de complejidad y un eje X que me va a hablar de impacto. Entonces, cuando yo tengo procesos, por ejemplo, de una alta complejidad y un alto impacto, estoy hablando de procesos estrellas de la empresa. Generalmente pueden ser procesos relacionados con cambios de modelo de negocio o con el uso de los cores. Entonces son procesos que son muy buenos como proceso, pero por otro lado también son complejos. Entonces, hay muchas empresas que cuando empieza el RPA se van ahí, se van a esos, porque dicen, oye, aquí tenemos un proyecto interesante, esto, si lo logramos va a funcionar muy bien, pero el gran problema es que cuando no hay experiencia con RPA, meterse en procesos complejos puede ser la peor decisión. Y lo que nosotros recomendamos siempre es irse a los procesos que aquí yo les llamo los procesos vaca lechera. ¿Y por qué son procesos vaca lechera? Porque son procesos que son sencillos, no son difíciles de automatizar, y por otro lado son procesos que tienen un impacto alto. Y finalmente, como tiene un impacto alto, lo que va a hacer ese proceso es empezar a darme recursos y un retorno del proceso en sí. ¿Por qué? Porque finalmente esa persona que a lo mejor hacía ese proceso, ya la puedo destinar a hacer otras cosas. Y finalmente ese proceso en sí ya tiene un retorno. Y con ese mismo retorno yo puedo comenzar a financiar todo lo que son los procesos estrella. ¿Cuáles procesos no voy a hacer? Son los procesos perro, son procesos de alta complejidad y de impacto bajo, y a lo mejor podría en algún minuto ponerme a hacer estos procesos que yo les llamo interrogantes, porque son de baja complejidad, de impacto bajo,
pero que el resultado, como dice ahí, es bajo, entonces automatizarlo, ya a lo mejor lo hago porque publicitariamente, porque a lo mejor puedo sacar una nota en el periódico, y a lo mejor por eso lo automatizo. Entonces, sí, a nivel de resumen, lo que vamos a hacer es, uno, medir el alcance o cuál es el objetivo de automatizar. Vamos a mapear el proceso, vamos a construir, y luego de eso, una vez que construimos, vamos a probar. Y de probar nos van a entregar resultados. Y esos resultados nos van a pedir, uno, demostrar beneficios, nos va a poder ver cuál fue la efectividad del robot, si existen nuevos requerimientos, vamos a demostrar que existe un bajo riesgo, vamos a tener un estimativo de ganancia, vamos a poder en el fondo definir si iniciamos o no iniciamos un proceso de robotización. Si decidimos avanzar con un proceso de robotización, vamos a tener que tomar una decisión, y esa decisión es finalmente cómo hacemos esto. ¿Lo hacemos solo? ¿Lo hacemos con una empresa? ¿O lo hacemos mixto? Entonces, el tema de hacerlo con una empresa, de que alguien desarrolle los robots, va a ser muy bueno porque la velocidad con que se desarrollen estos robots va a ser muy rápida. Pero el problema de eso es que también es costoso. Y el punto más importante para mí es la pérdida del know-how, porque finalmente quienes conocen los procesos son ustedes, o es el cliente final, y, eh, y al automatizar, claramente queda fuera de la historia. Entonces, también después, ¿qué pasa si lo desarrollo internamente? Sí, soy dueño del know-how, pero me voy a demorar en implementarlo mucho. Entonces tampoco gano tanto. Entonces, generalmente lo que nosotros decimos siempre es ir a un modelo en el fondo mixto, donde tengo en el fondo un muy buen integrador desarrollando procesos, los primeros, y luego desarrollando procesos complejos, y apoyar en el fondo a la empresa para que también vaya armando su célula de automatización, e ir creando en el fondo robótico más sencillo, pero de manera interna. Y en el fondo todo este tema de desarrollar robots nos va a traer también temas de gestión del cambio. Primero, cómo cambiaron nuestros procesos, si es que cambiaron. Si los optimizamos, los modificamos, cambiaron en algo. Por otro lado, también cómo cambia la función del personal. Cómo cambia esa persona que automatizamos y que ahora tiene un 30 o 40% más de tiempo. Y otro tema importante, cómo cambia la organización. A nosotros nos ha pasado, y de verdad esto es muy llamativo, pero hemos automatizado, por ejemplo, áreas que funcionan tan bien que el paso siguiente de ese proceso era el área legal, por ejemplo. Y el robot lo que hacía era generar causas. Entonces el robot tomaba información, se metía al Poder Judicial, generaba las demandas, y después los abogados no eran capaces de dar abasto a las demandas. Entonces nadie se preocupó, ni nosotros como herramienta, ni el cliente se preocupó de saber cuál era el paso siguiente de automatizar, por ejemplo, las generaciones de demanda. Entonces, después de eso nos dimos cuenta, tuvimos que volver a ajustar el robot, porque claro, claramente el proceso de ir a presentarse a un tribunal todavía no lo puede hacer un robot, entonces lo hace un abogado. Entonces ya no podíamos tener este robot tan eficiente, tan rápido, que estaba haciendo este trabajo a una velocidad 5 veces más rápida que como se estaba haciendo. Y este es un tema importante. ¿Qué pasa con las personas? Más allá en el fondo de buscarle un espacio, es que en el fondo tienen tiempo para hacer tareas que generan valor. Y esa es la importancia en el fondo de la empresa, y de lo que se tiene que apuntar, es justamente cómo hacemos que generamos valor para que yo como compañía me diferencie del resto. Y el tema, además de todo esto, un poco lo que les decía, el tema de construir equipos. Los equipos de automatización no solamente son de TI, no solamente son de proceso. A veces falta mucho, por ejemplo, que tengamos gente de negocio, que haya gente del área legal, que hayan personas del área de cumplimiento. A mí me ha tocado a veces pasar por algunos procesos, por ejemplo, que me piden automatizar y quieren automatizar, por ejemplo, no sé, el extraer ciertas cosas de redes sociales, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, las redes sociales están muy protegidas por términos legales. Se viene en Latinoamérica también una reestructuración bien importante en todo lo que significa la privacidad de los datos. Entonces también son cosas que tenemos que empezar ya a integrar a la gente, porque esto no es un tema solamente
de un robot o del área de negocio o de alguien de un proceso o de tecnología, sino que empieza a ser un grupo de personas que realmente empiezan a generar una visión de una compañía más automatizada, más digital. Y ya que tenemos este tema del RPA más avanzado, es cuando hablamos en el fondo de esta hiperautomatización o la automatización cognitiva, donde vamos a hablar también de visión computacional, machine learning, lenguaje natural o el voice recognition, y todo eso integrado en el fondo con los robots. Entonces, por ejemplo, hemos estado viendo procesos asociados, por ejemplo, con IBR, donde se ocupa la inteligencia artificial de Google para capturar los audios, por ejemplo, son descifrados y con esa misma información se ejecutan los procesos. Entonces ahí es cuando esto se hace interesante, porque finalmente en todo el proceso, a lo mejor de un proceso de contact center, ya no necesitamos tener personas, sino que ponemos una inteligencia artificial adelante, la inteligencia artificial recibe la información, genera la data se la pasa al robot y el robot se encarga de hacer el trabajo. Y cuando ya tenemos un proceso de RPA mucho más avanzado, ya empezamos a hablar de lo que son los centros de excelencia. Los centros de excelencia, más allá en el fondo de ser un área, es importante que es más que nada una definición estratégica. Importante que cuando hablamos de un centro de excelencia ya estamos hablando en el fondo de que estamos haciendo un tema de gobernanza, que esto es un tema estratégico, que esto es un tema en serio, que vamos a transformar la compañía. Y para eso, en el fondo, el centro de excelencia tiene que hacer distintas cosas, como establecer metodología, tener planes de capacitación, identificar las mejores prácticas o cuáles son las herramientas, en el fondo, más eficaces para hacerlo. Y esto es un resumen de cómo se ve un centro de excelencia de una manera muy sencilla, donde tenemos equipos, por ejemplo, como infraestructura, que tiene que estar encargado de todo el tema de seguridad y auditoría, y que generalmente pasa a ser el core team de la automatización. Por otro lado, tenemos también excelencia en proceso, donde vamos a definir, por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas, vamos a tener templates de automatización, y eso va a estar dentro de lo que podría ser un área de automatización en sí. También vamos a tener que fortalecer los equipos a través de, en el fondo, de entrenamiento y habilitación. Vamos a tener evangelizadores dentro de la empresa, que generalmente son los que primero partieron con el tema del RPA, que van a desarrollar también equipos funcionales. Y por otro lado, también tenemos que medir y promover. Tenemos que medir sí o sí el retorno sobre la inversión. Con eso vamos a definir casos de negocio y vamos también a tener un comité de decisiones que va a ser capaz de decidir qué automatizamos y qué no automatizamos. Existen tres tipos de centros de excelencia. Hay dos que en el fondo son como los más populares, el centralizado y el distribuido. Yo soy mucho más fan del distribuido. El centralizado quiere decir que una sola área controla todo el tema de automatización a nivel global dentro de una compañía, y el distribuido es aquella que genera en el fondo células de automatización dentro de cada área de una compañía. Yo soy muy amigo de esa, me gusta mucho el tema de que las áreas sean independientes, que puedan automatizar por sí solos sus procesos y que en el fondo también exista gente que sea capaz de gobernar. Pero también existe el semidistribuido, que el semidistribuido es una combinación de los dos, donde sí podemos tener en el fondo que unidades de negocio desarrollen los robots, pero un área en el fondo especializada de RPA es la que controla y ve todos los puestos de producción en el fondo de los robots. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que es capaz de hacer un robot. El robot en el fondo se puede leer el correo electrónico, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana, revisa que venga un archivo en Excel, descarga el archivo, revisa la data, la limpia, etcétera, y con esa información la toma, la procesa y puede decir, perfecto, la inyecto al ERP o le pregunto primero al usuario si ya está listo para inyectar. Entonces con eso ya el robot toma la decisión, el humano le da la decisión y el robot hace lo que tenga que hacer. Es un ejemplo bastante sencillo, pero también a la hora de pasar a preguntas podemos revisar otras cosas. Entonces, a nivel de resumen, el robot es un trabajador virtual, no es un robot físico, nos ayuda a reducir los tiempos de salida de este tipo de soluciones, usa las aplicaciones que ya existen, no necesitamos comprar nada más, no es necesario alterar la infraestructura, funciona en una computadora, en un servidor, en una nube, etc. Y va a poder ejecutar en el fondo cada paso que nosotros le digamos de manera consistente. Esa sería la presentación, no sé si hay ahora algún tipo de pregunta o consultas que les pueda ayudar a resolver. Sí, Rafael, tenemos
varias preguntitas. Aquí en el chat preguntan que si Rocketbot automatiza tareas complejas. Sí, ya se va a poder. Depende de qué complejidad estamos hablando, ¿no? O sea, qué es lo que queremos hacer. Hay soluciones, por ejemplo, como otras del mercado, a lo mejor como un Automation Anywhere o un UiPath, que por ejemplo tienen en sí sus soluciones, por ejemplo, de hiperautomatización. Tienen sus librerías, por ejemplo, para OCR o para procesamiento de inteligencia artificial. En este caso, Rocketbot todavía no lo tiene, está dentro de nuestro roadmap, pero por eso mismo Rocketbot también hace alianzas y tenemos alianzas, por ejemplo, con IBM, tenemos alianzas con Google, tenemos alianzas con Microsoft para poder conectarnos en el fondo con sus plataformas de inteligencia artificial o con sus plataformas de Machine Learning que permiten en el fondo de que Rocketbot sea una herramienta mucho más completa. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo toma la implementación y adaptación de Rocketbot? Va a depender del proceso. O sea, hay procesos que se han automatizado en 4 horas, como hay procesos que pueden tomar 4 o 6 semanas. El promedio aproximadamente anda entre 3 y 4 semanas de desarrollo e implementación. Listo, aquí en el chat interno también tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿puedo usar varios robots al mismo tiempo? En el caso de Rocketbot, sí. Las otras herramientas no lo permiten. Para poder tener en el fondo un robot al mismo tiempo ejecutándose, necesitas sí o sí adquirir una nueva máquina, una nueva licencia. Y en el caso de Rocketbot sí permite la ejecución en simultáneo. Con una sola máquina y un solo entorno gráfico puedes ejecutar hasta 10 procesos en simultáneo. Súper, la otra pregunta es, en cuanto a seguridad, ¿los robots almacenan información o pueden ser un punto donde los hackers podrían extraer información de una empresa? A ver, sí, o sea, es posible, ¿no? Pero para eso en el fondo hay distintas soluciones. Por ejemplo, una de las cosas que tiene Rocketbot y que el Rocketbot, por ejemplo, es 100% on-premise. Por lo tanto, nada sale de Rocketbot ni nada entra. Entonces, ese es un punto, por ejemplo, a favor. Por otro lado, y estas son políticas en el fondo de seguridad que cualquier herramienta las va a tener, que son políticas de encriptación, basado, por ejemplo, en normativas de la NSA, o también en el fondo temas relacionados con el cifrado y el cuidado en el fondo de la data. Eh, uno de los temas más importantes dentro de la parte informática es que la seguridad muchas veces no es tanto hacia afuera, muchas veces es hacia adentro. Hay personas que borran información o hay personas que pueden venir y cambiar clave, etcétera, y siempre ahí hay que tener política importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que son bancos, que los robots procesan temas, temas tan delicados que finalmente uno es el encargado de ese computador o de esa máquina y el computador está dentro de un estante con 7 candados, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona es la que tiene la llave, esa persona es la única que tiene acceso al computador, entonces siempre hay cosas y hay que tener mucho ojo con el tema de la informática porque siempre hay riesgo de que algo pase. Perfecto, Rafael. La otra pregunta es, ¿cada cuánto es necesario actualizar los robots? ¿Tiene algún costo actualizarlos? Depende, a ver, siempre es importante de que cuando nosotros fabricamos un robot, el robot se fabrique sobre un proceso maduro. Si el proceso ya no está maduro y el proceso va a cambiar cada 3 semanas, vamos a necesitar actualizar el robot cada 3 semanas. Entonces, si el proceso ya es maduro y sabemos que en el proceso de un año a lo mejor no va a cambiar, no es un problema. Vamos a poder en el fondo tener ese robot y actualizarlo a lo mejor una vez al año. ¿De qué va a depender en el fondo el valor de esa actualización? Va a depender en el fondo de qué tanto cambio tengamos que hacer en el robot a nivel en el fondo operativo. Y la última pregunta, Rafael, es si estos robots cuentan con tecnología de inteligencia artificial. Sí, o sea, lo que decía, se habla de temas de hiperautomatización y estos robots se pueden conectar con cualquier librería de inteligencia artificial de cualquier proveedor. Entonces, nos podemos conectar con plataformas de temas de reconocimiento de voz, con reconocimiento de texto,
con reconocimiento de imágenes, etcétera. Excelente, esas serían todas las preguntas que me llegaron. Eh, Aprovechemos estos últimos minuticos y si tienen alguna otra pregunta, escríbanmela o escríbanla por ahí por el chat de todos. Y ir aprovechando para agradecerte, Rafael, por el espacio y por el webinar y a todos ustedes por participar y por conectarse. Les estaremos mandando de todas maneras un agradecimiento por correo para que estén atentos y los invitamos también a conectarse a los próximos webinars. También les estaremos enviando la información por correo. No sé si quieres cerrar con alguna idea, Rafael, mientras esperamos que mandan alguna otra preguntita por el chat. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que es súper importante recalcar de que Rocketbot es una herramienta que pueden descargarla gratuitamente, que pueden entrar a la academia. Tenemos una academia gratis que es academy.rocketbot.co. En la academia van a poder, en el fondo, tomar los cursos, aprender a automatizar un proceso y sin costo alguno. Creo que lo más interesante de lo que tiene Rocketbot en sí es que te va a permitir a ti como persona poder entender lo que es el RPA, poder descargar la herramienta, fabricar robots y además certificarse. Tenemos un certificado que es como le llamamos nivel 1, que en ese certificado lo puede tomar cualquier analista en realidad es un curso que puede tomar cualquier analista de negocio, y ese analista de negocio va a poder fabricar en el fondo su primer robot. Es súper interesante eso porque inmediatamente va a cambiar la mentalidad de las personas del punto de vista de qué es capaz de hacer un robot y qué no, que es muchas veces el gran limitante. Entonces, a todos los dejo súper invitados que se metan en este tema del RPA y de los robots, porque es algo que viene y es algo que yo creo que se va a quedar por lo menos unos 5 o 10 años más. Entonces, es súper importante estar involucrado en esto. Rafael, si quieres les dejamos en el chat el link del portal de Rocketbot. Voy a dejar aquí el portal de la academia para que lo tengan, porque ahí en el fondo van a poder tomar el curso, van a poder descargar la licencia, van a poder activarla, van a poder en el fondo ver cómo se fabrica un robot y todo eso. Creo que es súper interesante. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar para que no se pierdan esta sesión de Universidad de CompuSoluciones. Y bueno, muchísimas gracias por asistir y a ti, Rafael. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos y que estén muy bien.